Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo al doctor Eugenio Gómez Segura. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bien. Contento de estar con vosotros. Tardes o mañanas, como Acá es de día, se ve. acá es de día en Aquí México. también. Miren, les comento que el doctor es doctor en filología clásica y tiene estudios filológicos en el Nuevo Testamento con especialidad en griego e incluso tiene conocimientos de arqueología, ¿verdad? Algo estudié en Israel y luego aquí en España estuve trabajando 4 años en una empresa de arqueología. Algo. Muy bien. Para los que nos están viendo, algunos ya lo saben, otros no. Paréntesis aquí. Yo soy mamá de un bebé pequeño, entonces ahí disculpen si se escucha mi chiquito que se pone aquí. Él quiere salir en el canal también, él quiere estar ahí presente siempre. Bueno, yo lo invité al profesor con un tema para algunos un poquito controversial, que sería la divinización de Jesús de Nazaret. Antes de comenzar, yo me quisiera plantear a qué le llamamos divinización, porque algunas personas pueden decir que Jesús es una persona, pues sí, no humana, pero no necesariamente Dios encarnado. Y a otras personas totalmente Jesús es Dios encarnado. Lo primero que quiero recoger es lo que has mencionado también en primer lugar, y es que habría que saber que es un Dios, una divinidad. En alguna otra ocasión he podido hablar de una anécdota que vi una entrevista que leí a Carl Sagan, aquel astrofísico americano, que fue muy famoso porque hizo un programa de divulgación titulado Cosmos, que fue muy visto en los años 80 y 90. En una ocasión a él se le preguntó si existía Dios, y lo que él respondió es lo que tú has implicado directamente. Para responder, lo primero que hay que hacer es definir qué es un Dios, porque hay unas 30 o 40 formas de entender la palabra Dios. Usted me dice una y yo opino respecto a lo que me diga. Y así podemos ir con las 30 o 40 opciones y yo le voy dando respuestas. Y cuando tú has hecho la pregunta, la segunda pregunta, has hablado de Dios encarnado. Lo que yo entiendo de lo que tú has preguntado es que, como siempre, carecemos de la definición inicial. Esto puede ser un poco aburrido, pero realmente es que si no nos definimos al principio, podemos estar hablando muchos días de cosas completamente distintas. Así que quizá siendo un poco aburrido, pero espero que lo más exacto posible y honesto, primero tenemos que saber qué es una divinidad. Así es. Y si eso encaja en el personaje, o como quiera entenderse, la persona Jesús de Nazaret, el personaje Jesús, la divinidad Jesús Cristo, o todo el problema que viene después. Y si Pablo hizo lo que fuera o no lo hizo, etcétera. Si nosotros pensamos que Jesús de Nazaret fue considerado un dios plenipotenciario, digámoslo así, un cosmocrátor, un ser capaz de activar y desactivar los mecanismos del universo, un pantocrátor, un todopoderoso, omnipotente. Pensemos en esto. Vale. Si pensamos que en Jesús de Nazaret se vio una divinidad intermedia, no plenipotenciaria, no omnipotente, no un pantocrátor, sino alguien al servicio de una divinidad, es decir, un ser no humano pero no omnipotente, pensemos en estos términos. Si pensamos o planteamos que Jesús fue un humano, es evidente que no pudo ser ni intermedio, ni divinidad intermedia, ni plenipotenciario. Entonces, ahora es cuando te corresponde preguntarme cuál de las 3 opciones queremos investigar. Pues Plenipotenciario, intermedio o humano. ambas, porque incluso, bueno, o sea, las primeras dos, Las porque primeras. incluso he escuchado hablar de una especie de binitarismo. Podríamos Bien, plantearlas todas si es posible. vale. Si estamos pensando en que Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, era un judío, nacido en Judea, en Galilea, pero en la provincia romana de Judea,
educado al estilo hebreo de esa época, no deberíamos asumir que Jesús fuera un ser ni potenciario ni intermedio. Primer punto. Si nosotros pasamos a la segunda fase, ¿qué se pensó sobre Jesús una vez muerto? Ahí podemos empezar a entrar en la cuestión. ¿Se pensó que era un ser intermedio o se pensó que era un ser omnipotente? Lo que sí sabemos es que, avanzado el siglo II de nuestra era, ya se pensó que era lo mismo que la máxima divinidad. Entonces tendríamos que estudiar qué ocurre entre la muerte de Jesús, sea el 30, el 31, el 33, y vamos a poner el 130, 125, 140 después de Cristo. ¿Qué ocurre en esos 100 años? Se puede ver que hay una evolución, se puede ver que no hay una evolución, se asume desde el principio, no se asume. Y aquí es cuando entra Pablo, Saulo, Pablo de Tarso, el llamado de Tarso. El pasaje más importante sobre esta cuestión es el famoso pasaje sobre el que tú me pediste opinión o que pensáramos cuando planteamos la entrevista, de la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 6 al 11. Ese es el elemento clave si tenemos que hablar de Pablo de Tarso. Si nosotros hacemos eso, a imagen de lo que sería el método arqueológico, deberíamos saber exactamente qué hacer con esa pieza, con ese fragmento. Porque, lamentablemente, tenemos que entender la cuestión. Entonces, lo primero que debemos hacer es saber qué parte de la carta es esa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué parte de la carta es ese fragmento? Y la verdad es que el fragmento es muy estudiado, quizás sea una de las cosas más estudiadas de Pablo, con alguna cosa de Corintios y lo que se refiere a la circuncisión en la carta a los romanos, porque es sumamente chocante, no tanto el vocabulario, desde el punto de vista de la literatura, de los estudios lingüísticos, sino la forma en la que usa el vocabulario, porque hay cosas que no encajan en el conjunto, que no encajan exactamente bien en el conjunto de las cartas de Pablo, de lo que tenemos escrito por Pablo, que son 7 cosas, 7 cartas. Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, que es una refundición de varias cartas, Filipenses, que hay también refundición de cartas, y Romanos, y Filemón. Se me olvidaba Filemón. Dentro de todo eso, no es exactamente lo que mejor encaja en el conjunto. Y además, hay una peculiaridad, y es que si se lee la carta, o lo que está antes y después de ese fragmento, mejor dicho, el capítulo 2, si se lee el capítulo 2 no leyendo esos versículos del 6 al 11, uno no nota nada. Da la sensación de que sobran, porque lo que está justo antes y lo que está justo después encajan perfectamente sin ese fragmento. Como además sabemos que las cartas fueron reeditadas, reescritas o tratadas en el siglo II, porque se compilaron, como he dicho, varias cartas a los corintios, varias cartas a los filipenses, etc. Como sabemos que eso ocurrió, sabemos que hay fragmentos que son muy sospechosos como ajenos a Pablo, el hecho de que en esa carta, en ese capítulo 2, uno pueda leer el principio de ese capítulo y la continuación a partir del versículo 12, sin esos 5 o 6 versículos, y no note uno nada, puede hacer que se piense, a ver si no es de Pablo. Porque, como digo, es una forma muy diferente de ver a Pablo, perdón, a Jesús en ese trozo que en lo que ocurre en las demás cartas. Esa es la cuestión clave. ¿Pertenecería ese fragmento a la mano de Pablo o es de otra carta o incluso de otro? Esa es la primera cuestión. Entonces es como algo insertado en la carta. Sí. Sí. Wow. De hecho, la carta es que además es muy a propósito, un inserto, porque dice que
que todo el mundo tiene que pensar lo mismo. No haya diferencias de opinión. Y precisamente cuando está insistiendo en la idea de pensar todos lo mismo, aparece una especie de credo, de mensaje que hay que creer. Pero no hace falta el mensaje para leer la carta, porque lo que está diciendo no es pensad esto, sino tened todos las mismas ideas. Es muy distinto, porque si dijera tened todos esta idea y la expone, encaja. Pero si dice tened todos los mismos pensamientos, eso no da pie a especificar uno concreto. Esa sería una de las formas de ver la cuestión. Entonces es muy interesante. Si además atendemos a lo que dicen en otras cartas, la cuestión se complica. Porque en otras cartas hay unas referencias a un ser que proviene del cielo frente a los seres que provienen de la tierra. Cuando en la primera carta a los Corintios se compara, en el capítulo 15, se compara a Jesús con Adán, etcétera, todo este tema tan importante, tan estudiado, se dice que hay que ser como el Dios, como el hombre que viene del cielo y no como el hombre que viene de la tierra. Adán es el de la tierra, el que ha provocado el desastre de la creación, y Jesús sería el que viene del cielo, que sería el que arregla la creación con una segunda creación. No que haga él, sino que él inaugurará una segunda creación, la que se ajuste de verdad al plan de Yahvé. Entonces, daría pie a pensar que Jesús no es un ser plenipotenciario, sino que sería un ser intermedio que vendría del cielo y haría algo. Correcto. Pero como la comparación que se hace es entre hombres, hombre celestial, hombre terreno, no estaríamos hablando de un Dios, ni siquiera intermedio. Estaríamos hablando de un hombre. Y como también se insiste en varias ocasiones en las cartas de Pablo en que la cuestión es seguir el espíritu de Yahvé, el hombre celestial, sería el que sigue el espíritu de Yahvé. El famoso pneuma, el Espíritu Santo. Pero ¿qué es ese seguir el espíritu de Yahvé? ¿Se es un ser celestial si uno sigue el espíritu de Yahvé? ¿O se es un ser celestial por otras cuestiones? Porque tiene poderes especiales. Y lamentablemente, si nosotros leemos la correspondencia que ahora mismo podemos leer de Pablo, lo único que tenemos estas 7 cartas, repito, no hay ningún sitio en el que se diga que Jesús hizo algo especial cuando estaba vivo. En las cartas de Pablo. Eso no aparece por ningún lado. Sí es cierto que le da un papel después de que se produce la resurrección. Pero antes de la resurrección no tiene un papel cósmico, digamos, de desencadenante de algo universal. Es una vez que él ha aceptado morirse, entregarse a hacer lo que hay que hacer, es premiado con la resurrección, que no, de hecho, es tan humano que él mismo no provoca su resurrección. En griego todo el texto dice que es resucitado por Dios, solo puede experimentar lo que otro desencadena en él, divinidad. Entonces deberíamos pensar que Jesús tiene un papel una vez en cuanto ha aceptado morirse por Yahvé y que una vez es el gran iniciador del Espíritu Divino, de lo que hay que hacer según el Espíritu Divino, se le premia con la resurrección y un papel hasta que se desencadene la nueva creación. Porque también es cierto que en la carta a los Corintios Pablo escribe que Jesús cederá el poder a Dios. Luego, aunque fuera un ser intermedio, tendría solo un tiempo concreto de potencia, digamos. Si yo veo todo esto, y como no soy muy creyente más que en lo que me ocurre todos los días, fundamentalmente, y cuando veo esto con ojos de historiador en la medida de mis posibilidades o de filólogo clásico, de análisis del texto y de lo que he trabajado en arqueología y el método arqueológico, etcétera, etcétera, mi conclusión, pero solo es particular, es que Jesús, para Pablo, era un ser humano, no era divino,
que pudo aceptar un papel predestinado, o sea, pensado por la divinidad al principio de los tiempos, pero que lo pensado al principio de los tiempos era el papel, no la persona que lo aceptara. Jesús recibe una propuesta como recibe Abraham, vale, yo lo hago. A raíz de eso, y de que se muere, que él muere ajusticiado por la justicia romana, Yahvé lo premia con el ser el primero de los que han sido resucitados. Y eso le otorga el papel básico en el espacio que hay entre la muerte de Jesús y la nueva creación. Una palabra, neactis, un término que aparece en Pablo varias veces. Nueva creación. El mundo se refunda. Y es Jesús el que tiene un papel que cumplir entre su resurrección y la fundación, el juicio final. Entonces sería un humano que acepta un papel, no es para mí, desde luego no es un Dios, no es un Dios plenipotenciario y tampoco sería un Dios menor. Esa es mi opinión. Justamente le iba a preguntar eso, profesor, porque en uno de los recientes publicaciones que usted hizo, puso una frase que me llamó la atención. Dice, de aquí se puede, está hablando de la resurrección, de aquí se puede deducir que para Pablo Jesús volvió a la vida porque era humano y no Dios. Y eso es lo que iba, aunque ya se me adelantó un poquito. Es decir, que este tan conocido credo paulino que encontramos allí en Romanos, perdón, en Corintios. Filipenses. Sí, pero digo de la resurrección en Corintios. Ah, sí, vale. También de alguna forma nos deja ver esta humanidad de Jesús. Mi opinión es esa. Que es premiado. De hecho, en algunos sitios, en alguna carta, le dice que es la primicia del reino futuro. La palabra primicia es una palabra griego, es apargé, que significa lo que está al comienzo, lo que uno retira de lo primero. La palabra apargé en griego se utiliza para designar las ofrendas a las divinidades. Las ofrendas es una palabra muy interesante, porque son las ofrendas de los primeros frutos. Si nos ponemos en los términos de un trabajador, una persona que ahora mismo que esté trabajando, imaginémonos que una persona trabaja el primer mes, va a cobrar a mes vencido, vamos a suponer que es esto, pero quiere regalar su primer sueldo a su novio, a su novia, a sus padres, a la iglesia, a quien quiera. Y va a estar otro mes más con poco dinero porque lo primero que ha recibido lo ha regalado. O sea que es una forma de mostrar a las divinidades una supeditación. Yo estoy por debajo de vosotras y por lo tanto sigo en mi condición de mortal afligido por las penurias, porque lo primero que me podría sacar de las penurias os lo regalo, para que así vosotras divinidades me deis más después. Yo sufro ahora para que vosotros luego me deis más premios. Esa es la palabra apargé, los primeros frutos. Pero insisto que son los primeros frutos buenos, lo que ya uno se comería. Con lo cual se expone a sufrir más, unos días más o lo que fuera, sin los alimentos adecuados. Es una cuestión ritual, obviamente, simbólica, porque cuando se tiene campo se sabe que uno empieza a comer según van saliendo cosas y, bueno, los primeros bonitos se los doy a los dioses, pero los feos ya me los he comido yo, los que no son perfectos. Vale. Pero el caso es que es simbólico, lo primero te lo doy. Si Pablo considera que Jesús es la apargé, la primicia de todos los que van a venir después, obviamente está incluyéndolo en el grupo de todos los que van a venir después. Luego no puede dejar de ser humano. Si además pensamos que las comparaciones que hace Jesús son con Abraham y con Adán, perdón, las comparaciones que hace Pablo de Jesús son con Abraham y con Adán, vuelve a comparar los nombres. Entonces, ¿hasta qué punto podemos pensar que Pablo era tan torpe que comparaba un ser intermedio con un humano?
¿Cómo podía eso entenderse fácilmente entre sus seguidores? Oye, me estás comparando con un superdios, yo, un superhombre, tal, yo no puedo hacer eso. Y sin embargo, la comparación entre Adán y Abraham con Jesús también nos abre la puerta a la comparación entre los creyentes, los que siguen a Pablo y Jesús, porque continuamente está diciendo, haced lo mismo que hizo Jesús. Moriros en vida, morid en vida. Él murió de verdad, vosotros morid en vida. Es decir, alejaos de los placeres, alejaos de no sé qué, no estéis en vuestro mundo como estabais hasta ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está comparándolo con un hombre, porque si no el término de la comparación se pierde, ¿cómo me voy a comparar yo con una divinidad? Mi actuación con la de una divinidad. Entonces tampoco tendría lógica interna, digamos, que Jesús fuera para Pablo un ser especial. Tiene que ser un humano que acepta lo que ningún humano aceptaría. Por eso, en mi opinión, es que más que intermedio o omnipotente, es un mortal. Digamos que esos son más razonamientos sobre el tema. Aún después de la resurrección, ¿Pablo lo seguía viendo humano? ¿O ya a partir de su resurrección de Jesús, ya lo ve como es intermediario? Jesús es un intermediario porque ya no está en el mundo tal como estamos los demás. Entonces él puede, en principio parece, puede hacer cosas porque ya tiene una naturaleza distinta, la de la segunda creación. De todas formas, aquí hay un problema que complica todo esto, que es el tema del espíritu. Para saber qué es el espíritu, podemos dar muchas vueltas al tema, podemos hacer muchas investigaciones. Esto se ha estudiado en el mundo griego, en el mundo judío, en el mundo romano, en el mundo chino, en la India, se ha estudiado en muchísimas partes. La idea de neuma, que es la palabra griega, que tiene que ver con pulmón, la idea es neumático, es la idea de respirar. ¿Pero por qué es la idea de respirar? La idea de respirar está detrás de la famosa palabra inspiración. Las musas inspiran. Desde la literatura más antigua griega, desde Homero y Hesíodo en el siglo VIII a.C., las musas inspiran y siempre inspiran. Con lo cual volvemos a tener la idea de la respiración. Porque como todo el mundo sabrá, inspira, expira, inspira, expira. Respirar no es más que re, que indica repetición, y expirar, que es que el aliento entre y salga. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la respiración, con una idea divina? Esa es una de las cuestiones importantes, porque hablamos siempre del espíritu, pero ¿qué es el espíritu? Igual habría que llamarlo soplo, en vez de espíritu. El tema es que en latín spiritus es eso, aire que entra y sale. Nosotros ya lo tenemos como término concreto, el Espíritu Santo, y entonces ya tenemos una evolución del vocabulario que ya nos hace olvidar lo que había sido el antiguo. Sí, como una entidad, ¿no? ¿Como una? Lo vemos como una entidad. Sí, ya lo vemos como una entidad porque los que nos han hecho pensar en esto. Pero el neuma es en el sentido más arcaico que puede tener. Los antiguos, incluidos los judíos, aunque no tengo los datos de los judíos, los leí en su momento, pero no recuerdo en qué pasajes del Antiguo Testamento, pensaban que nosotros conocíamos con los pulmones. Que el órgano del conocimiento estaba en los pulmones, no en el cerebro. Por eso la inspiración era tan importante, porque realmente las musas te llevaban a los pulmones lo que tenías que conocer. La idea es una idea muy básica, que está anclada en la realidad que uno puede conocer sin microscopios. Cuando explico estas cosas en clase, yo digo que hay que plantearse, para entender el mundo antiguo, que no existen los microscopios. Así que solo podemos entender lo que vemos a simple vista. Y lo que vemos a simple vista al ver un cuerpo, un cadáver, es que de la cabeza hay varios orificios que van todos directamente a los pulmones. Los ojos, la nariz, los oídos y la boca. Todo va directamente a los pulmones. Porque esto está comunicado anatómicamente. Así que cuando ellos veían, pensaban que les llegaban los flujos y bajaban hasta los pulmones. Cuando olían, lo mismo hasta los pulmones. Cuando oían, también pensaban que les llegaba aire a los oídos
y bajaba a los pulmones, y con la boca, evidentemente. Así que de ahí la idea de inspiración. Pero entonces, ¿qué significa lo de la inspiración y el neuma, el espíritu? Es la respiración, porque la respiración es lo que te trae la información real. Si ahora nosotros planteamos la cuestión como tengo que seguir el espíritu de Yahvé o de Zeus, de quien sea, da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que entender lo que quiere que yo haga la divinidad. Porque me está mandando la información, yo la recibo, la boca, los pulmones, lo que sea, me llega, perdón, la boca, los oídos, etcétera, me llega a los pulmones y aquí la analizo. Entonces, la idea del espíritu sería, en realidad, algo parecido a lo que se dice respecto a las leyes. La ley es esta, pero en realidad la ley quería decir esto otro, está mal explicado, el juez quiere buscar lo que realmente es, decimos en castellano, el espíritu de la ley, la voluntad del legislador. El legislador se equivocó al escribir o usted no ha entendido lo que está escrito y está perdiendo la voluntad real del legislador, que quería beneficiar así a la gente. Así que olvídese de la letra de la ley tan exacta y atienda a la voluntad real, que es el espíritu de la ley. Así que seguir el espíritu de Dios sería seguir la voluntad, lo que realmente es el plan general que uno no ha acabado de entender. Si Jesús es un espíritu, lo sería en este sentido, para mí. Yo lo analizo así. Sería, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. No, vale, el ascetismo, el no hacer esto. Sí, vale, bueno, ya lo hacen los estoicos. Los epicúreos también tienen sus cosas y son también bastante austeros, pero no se trata de eso, porque no estás haciendo lo que quiere la divinidad. Tienes que entender bien qué quiere la divinidad. Ese es el espíritu. Entonces Jesús sería un modelo de comportamiento según el espíritu de Dios. Jesús sería inspirador porque entenderíamos, eso querría decir Pablo, lo que hizo Jesús y por qué lo hizo. Una vez que lo has entendido, hazlo así. Entonces ya no sería un ser intermedio, sino que sería un modelo humano que ha cumplido con los deseos de Yahvé, que se ha arriesgado a morir para este mundo, ha sido premiado con la resurrección. Una vez resucitado es un modelo, como modelo. La palabra tipos, que es en griego, aparece en varias ocasiones a propósito de estas ideas en las cartas de Pablo. El tipos, el modelo que seguir, es el modelo que seguir, tú lo has entendido, te has llenado de la inspiración divina que te ha dado la información para entenderla bien, y por eso Jesús sería un espíritu. Por eso Jesús sería un ser espiritual. Y por eso las personas que siguieran a Pablo serían personas, seres espirituales, porque estarían más dirigidos por la voluntad real de Dios que por lo que sería la vida terrestre, terrenal. La palabra voluntad de Dios aparece en varias ocasiones en la carta de Pablo. Tocele tuceu, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que desencadena todo. Bueno, vaya rollo soltó. No, está muy ilustrativo. Incluso quería hacer un comentario, solo que no lo quise interrumpir, de que incluso la palabra hebrea, ruach, que es, Sí. traduce en espíritu, es eso, es soplo, es aliento, es lo que nos da vida. Entonces, nada más como un comentario. Profesor, entonces, si para Pablo, de acuerdo a su análisis, no presenta a Dios, perdón, a Jesús como un Dios encarnado, mucho menos como un Dios solar, ¿verdad? No. Exacto. No. El Dios solar, yo no lo veo por ningún lado. Bueno. Igual soy un ignorante, yo no lo veo sin más. No, yo no niego que ocurra, yo sigo que yo no lo veo. Solo digo que no lo veo. Ok. Los evangelios se escriben posteriormente a lo que se ha datado las cartas de Pablo. En los evangelios sí vemos a este Jesús, Dios encarnado. No. Tampoco. No. Solo se ve en el último evangelio, el de Juan, datado hacia el año 100 más o menos. Esto se ve muy fácil de la siguiente manera. El principio del primer evangelio, el de Marcos,
dice que Jesús es hijo de Dios desde el bautismo. Luego antes no es hijo de Dios. Si esa fuera la etiqueta de divinidad, solo lo sería después del bautismo. Los evangelios de Mateo y Lucas incluyen una genealogía de Jesús, cada uno la suya, son divergentes, no coinciden. Una es desde Adán hasta Jesús, otra es desde Jesús hasta Adán. Bueno, hay algunas incompatibilidades, pero puesto que hay una genealogía, hay una estirpe humana. Si alguien pregunta por el tema de la concepción de María, etcétera, todo esto que está en el Evangelio de Lucas, hay que tener en cuenta que este Evangelio pudo ser retocado con esa idea, puesto que no hay en todo el Evangelio y no hay en las cartas de Pablo, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, ninguna alusión a la concepción divina de Jesús, pero no hay ni siquiera en todo el Nuevo Testamento salvo ese pasaje. Como la última cosa el último texto del Nuevo Testamento es la segunda carta de Pedro, que suele estar datada hacia el año 135, y ni siquiera en esa carta se alude a la concepción virginal de María, etcétera, 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 deberíamos pensar que eso no existía en esa época, porque nadie lo utiliza, cuando sería facilísimo utilizar esto a lo largo de todos los evangelios, porque no lo usan. Algunos pensamos que se puede deducir que es que no estaba de moda o no se conocía y que es un añadido. Entonces, Marcos dice que desde el bautismo es hijo de Dios. Mateo y Lucas dicen que, nos presentan una estirpe humana de Jesús. Pablo dice en la carta a los Romanos que es nacido de mujer. La palabra mujer, guiné en griego, es muy clara. Es la que se opone a parcenos. Parcenos, que significa muchacha casadera, no virgen. Virgen sí, pero casadera, que se va a casar. Frente a mujer, que es la palabra para mujer, para hembra, que ya ha mantenido relaciones sexuales. En griego, guiné se usa para mujer que ha mantenido relaciones sexuales. Parcenos para joven que no ha mantenido relaciones sexuales o casadera. Tenemos textos en los que claramente hay un texto de un autor del siglo III a.C., Teócrito, un autor muy divertido, que en un fragmento dice, es un diálogo entre una joven y un joven, están ligando, están a ver si el chico quiere acostarse con ella, y están ligando, están jugando a ver si te convenzo o si no me convences. Ella luego acepta, se van a la sombra de un árbol y ahí pues pasan la tarde. Y luego ella dice, vine virgen, me marcho mujer. Vine parcenos, me marcho guiné, me marcho mujer. Esa palabra guiné, es decir, que ha mantenido relaciones sexuales, es la que utiliza Pablo para Jesús. Nacido de mujer. O sea, el texto más cercano a Jesús que tenemos resulta que dice que es de mujer, no de virgen. Bueno. En el Evangelio de Juan, que empieza con el principio existió el logos, etcétera, todo el verbo, lo que significa la palabra en griego, el logos es muy complejo, pero tiene que ver con la inteligencia, eso que hemos visto también con los pulmones, y que sería un ser espiritual. Estamos hablando de un ser de un texto del año 100, y es muy interesante que sea del año 100, porque los textos que tenemos del año 50, 70, 80 y 85, 90 no lo mencionan. Así que hay gente que, cercano ya al año 100, en que Jesús era un ser de un poder distinto a lo normal. Para mí esa es la forma más fácil de conjuntar todos los datos tan confusos y comprometidos que tenemos. Ok, profesor. Tardío de verdad y contradiciendo lo que se ha dicho en los textos anteriores. Así es, doctor. Justamente iba a eso, a preguntarle sobre el Evangelio de Juan, porque pues también es de los que más se utiliza para abogar por esta divinidad de Jesús. Pero aquí entra lo del vinitarismo. ¿No sería que esta idea del logos era esta idea, pues sí, vinitaria, de
de este Sí. ser que está al servicio de Dios y que no es humano? Podría entrar. El binitarismo viene de bi, dos, obviamente. Binitario, que tiene dos naturalezas, digamos. Una naturaleza humana y una naturaleza divina, o compartiendo una de las dos, etc. En la literatura judía del siglo I antes de Cristo, pero ya muy bien en el primero después de Cristo, sí hay ejemplos de binitarismo, de un Mesías binitario. Lo que ocurre es que nosotros tenemos, en este caso, y perdona que me cite, tenemos una necesidad que a mí se me hace siempre muy patente. Y es la necesidad, que a mí me ilustró la arqueología, de distinguir las capas de pensamiento. Yo estoy viendo ahora mismo, y perdona que te utilice, estoy viendo la pared que tienes a tu izquierda. Esa pared está hecha de ladrillos, de capas de ladrillos. Bueno, pues esa es una idea que nuestros espectadores pueden apreciar perfectamente. Imaginémonos que el primer ladrillo que se ve abajo a la izquierda es Jesús de Nazaret. Okay. El siguiente, donde empiezan los cables, es los seguidores de Jesús de Nazaret. El tercero, donde ya aparecen dos cables y hay más longitud, es ese ahí, Pablo. Y a partir de Pablo empezaríamos seguidores de Pablo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Si se ve la pared, se ve como la línea que nosotros vemos va cada vez siendo más larga. Se van añadiendo más capas, más ideas a la capa. Si nosotros lo pensamos así, diremos, lo que ha ocurrido es que se ha reflexionado sobre el personaje. Vale. Y se están añadiendo ideas, reflexiones, sobre un personaje del que se tiene cada vez menos noticia porque cada vez está más lejos en el tiempo. Por eso nos viene muy bien ese primer estrato que se ve ahí en tu pared, que es el más pequeñito. Porque realmente hay muy pocos datos y arriba tenemos mucho más material. Si nosotros pensamos esto, y lo vemos desde este punto de vista estructurado, por capas, y digo, perdona que me cite, porque el libro que escribí el año pasado, Una arqueología de Jesús y Pablo, era esto, buscar las capas para explicar lo que se sabe y lo que se ha añadido a lo que tenemos sobre Jesús, una capa ya muy alta, es decir, con mucha reflexión basándose en muchas cosas, puede haber incluido lo que había en el mundo de Jesús en el siglo I de nuestra era. Personas que creyeran que había seres espirituales. Pero eso no quiere decir que Jesús lo pensara y tampoco quiere decir que Pablo lo pensara. Sí sabemos que existían, pero es distinto a que lo pensara Pablo. Y ahora si nosotros vemos cómo se ha ido desarrollando la historia del cristianismo, cómo ha ido surgiendo el cristianismo desde que Jesús, un judío, y Pablo, un judío, vivieron, nos damos cuenta de que Marcos puede ser una comunidad de Siria, Mateo puede ser una comunidad más o menos en Galilea, Lucas ya es cada vez más griego, Juan es una comunidad todavía más diferente de las anteriores, que tiene mucho de Palestina, porque hay informaciones sobre Jesús que parecen muy, muy importantes, muy serias desde el punto de vista histórico. Puede estar muy metido en el mundo de Palestina, y sabemos que en Palestina había eso. Puede ser una corriente de interpretación palestinense o cercana a lo palestino, de la Palestina romana, quiero decir, que incluyera el binitarismo. Pero eso solo sería esa cuestión. Si a esto añadimos lo que ocurrió en el siglo II de nuestra era, en el siglo II de nuestra era ocurrió algo realmente importante si nosotros queremos entender cómo se ha desarrollado el cristianismo. En el siglo II de nuestra era ya hay tanta documentación, hay 4 evangelios más, algunos apócrifos ya, que se hace necesaria la clarificación. Y hay un señor en Siria que escribe un diatésaron, que se llama, que es un texto que refunde las informaciones de los 4 evangelios. Al refundirlas, lo que hace es quitar problemas y
dejar una cosa legible. No es cuestión de leer cada uno por su cuenta, sino aquí tienes el resumen de los 4 puntos. Y lo que es contradictorio, yo he pensado que esta es la mejor solución. Los cristianos viven con esa idea, la que transmite la Iglesia, todas las iglesias del mundo. Porque las iglesias del mundo no dicen lo que contradice a sus pensamientos, que están los evangelios. Van acumulando información coherente y la no coherente la retira. La retira. Es el famoso vende todo y compra una espada, que se dice en el Evangelio de Lucas en boca de Jesús. Eso es contradictorio con todo lo demás. O como Lucas elimina en los pasajes de la entrada al templo las partes más violentas que incluyen Mateo y Marcos. ¿Por qué las quita? Bueno, pues ahí hay una contradicción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tenemos la idea general de Jesús más o menos bien terminada, sin aristas, sin contradicciones, tenemos ya las fases más recientes del pensamiento sobre Jesús. Pero es que esas fases ocultan, todo eso oculta todo lo previo. Y pensamos que Jesús es un ser así porque está en lo que nos han ofrecido 20 siglos de historia cristiana. Pero al principio parece que eso no es lo que ocurría. Esa es una de las dificultades que tenemos. Ok, a ver si entendí bien. Entonces, profesor, la tradición esta de Juan es muy de Judea de ese tiempo. Recordemos siempre que en la Palestina romana había gran cantidad de corrientes de pensamiento judíos. Unas estaban más cerca de lo griego, otras no tan cerca de lo griego. Pero había muchas corrientes de pensamiento. Pero entonces, de alguna forma, y sin ánimo de justificar, sería legítimo que divinizaran como este ser intermediario a Jesús. O sea, era legítimo porque era parte de las teologías que se manejaban. Claro. Y es tan legítimo como considerarlo solo un hombre, porque es parte de las teologías que se manejaban. Porque las dos posibilidades existen. Lo que sí tenemos como conclusión es que en los 3 primeros evangelios y en las cartas de Pablo se puede ver que no hay divinización divinitaria. Que en el 4.º evangelio sí puede aparecer, aunque como resulta que es el logos, y logos es inteligencia, y hemos dicho que el logos tiene que ver con pulmones, la inteligencia está en los pulmones, a ver si todo es un símbolo diciendo Jesús es el que interpretó bien el logos de Dios. Que tampoco queda claro. Puede ser esta idea paulina, porque el Evangelio de Juan también es paulino. Esta idea paulina de Jesús interpretó bien la voluntad de Dios, el Espíritu de Yahvé. Hasta eso se podría decir. Okay. Sí, y de hecho si uno es sincero, en el Nuevo Testamento ves tanto a Jesús divino, en el que ya nos llegó, me refiero al que ya nos llegó, tanto divino como que en otras partes te quedas así de que, bueno, no, es solamente un hombre, o sea, no es una teología realmente tan hilada como a veces lo plantean o como se nos enseña normalmente. Pero pues es bueno hacer estas investigaciones y buscar lo más cercano, como platicaba el otro día con otro profesor, lo más cercano al original posible, para tratar a partir de ahí, si no reconstruir al 100% las creencias de ese tiempo, pues por lo menos acercarnos a ese original. Sí. Doctor, y quiero pasarme ahora al Apocalipsis. En el Apocalipsis vemos una parte donde vemos que el que está en el trono parece ser en momentos Dios mismo y en momentos el Cordero. El escritor de Apocalipsis sí plantea a este Cordero, que es Jesús, como Dios mismo. Hay momentos en los que parece que sí, y momentos en los que parece que está un poquito más alejado. Es esa fecha, porque también el Apocalipsis parece que está escrito hacia el año 100, teniendo en cuenta que hablaría de la bestia, sería el emperador Domiciano, que murió,
se le provocó la ausencia de respiración en el año 96, con lo cual dejó de entender todo, obviamente. Claro. En esa época, pues evidentemente la teología ya es muy avanzada y si vemos otros escritores, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que más o menos escribiría entre el 95 y el 115, en Ignacio de Antioquía la idea de un Jesús divino es muy, muy potente ya. Así que estaríamos cerca de esa idea, de ese estrato ya muy, muy alejado del personaje histórico, que va añadiendo ideas, ideas, ideas que están en el ambiente de quienes siguen a estos predicadores. Porque no hay que olvidar que toda esta gente que siguió a Pablo y a los compañeros de Pablo tenían un bagaje cultural concreto que es el mundo griego, en el que esas cosas podían existir, como sabemos por biografías de otros personajes de la época. Wow. Bueno, entonces para reafirmar, ni Jesús se declaró a sí mismo Dios encarnado, ni Pablo lo declaró Dios encarnado, ni los primeros cristianos judíos lo tenían como Dios mismo encarnado, como Yahvé mismo encarnado. ¿Verdad? Para Mi opinión confirmar. es que no. Hay personas que piensan que sí, la mía es que no. Ok, profesor. Bueno, pues, ¿ahí sí me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Pues como vemos, es un tema bastante controversial porque va directo a ese fundamento del cristianismo nominal, no sé, establecido, institucional, de que Jesús era este Dios encarnado. Y después Sí. ya hablamos del Dios trino, ¿no? O sea, es lo que establece Eso ya es escrito en jaleo. ya es ahí una doctrina exterior. ¿Podríamos rastrear si se pudiese fechar a partir de cuándo se empieza a hacer ya a Jesús, Dios mismo, Dios, el Creador, como dice usted, Todopoderoso encarnado? ¿Se podría fechar? Es evidentemente, bueno, yo creo que a partir del siglo segundo ya está la idea de un ser divino. Divino quiere decir no una divinidad, sino un ser con más posibilidades, más potencia que un humano y ya un poco más avanzado. Al final del siglo segundo ya la idea de la Trinidad, del Dios uno que tiene esta manifestación, ya está bastante cerca de estar consolidada. Ok, doctor. Y bueno, de alguna forma para cerrar esto, usted como experto, ¿por qué cree que se dio esta divinización? A mí en lo personal me parece tan rápida de Jesús. ¿Fue por la cultura grecorromana o por propaganda? O sea, para que fuera más aceptado el cristianismo, se realizó de esta forma. Yo no soy capaz de hablar de esta segunda idea tuya, de la propaganda. Okay. Me parece interesante, pero yo no me la planteo o no me la he planteado mucho hasta ahora. A mí me parece que es muy interesante el tema de o sea, el sustrato grecorromano. El sustrato grecorromano ya estaba en lo judío. Uno no puede entender el monoteísmo judío si no entiende la filosofía de Platón. Es imposible. Los judíos la conocían. Y las ideas que les vienen de Babilonia para pasar del politeísmo al monoteísmo acaban siendo platónicos. Los seres que acompañan al judaísmo, la idea misma de Sofía, la sabiduría, es una de las ideas de Platón, las emanaciones de la divinidad, y es simplemente esa idea otra vez de volver a entender el espíritu de la ley. A ver, la sabiduría que me ayude a entender lo que quiere Yahvé que yo haga. Y está en esos términos de los que Platón habla respecto a Sócrates, por ejemplo, o algún filósofo griego cuando habla de las castillas, etc. Sí que hay mucho sustrato griego que ya está en el judaísmo, cuando el judaísmo acaba por ser monoteísta. Eso luego vuelve al mundo griego, y los griegos que han seguido evolucionando sobre este particular en otros sentidos distintos a lo que había seguido el judaísmo, dicen, bueno, pues aquí hay material para volver a pensar esto. Entonces me da la sensación de que hay mucho más cultural que voluntarioso, digamos, que haya un plan de propaganda. Claro. Pero es un tema... De hecho, estoy intentando aprender todo lo posible sobre esto ahora.
Estoy dándole ahí a la lectura a ver cuánto aprendo. La sensación que yo siempre he tenido es que, digamos que es como el vino. Las uvas, con sus semillitas, dan distintos tipos de vino según donde se planta. Por eso hay vino de California, vino de Chile, vino de La Rioja, donde vivo yo, en España, vino de Italia, vino de Burdeos. Son las mismas variedades casi siempre. Hay muchas variedades de uva, pero en general las que se usan suelen ser las mismas. 30-40. Y el resultado es distinto ahí donde se planta. Entonces me da la sensación de que cuando Pablo habló de esto, sembró en un terreno que tenía unas características concretas que permitió que se pensara así sobre Jesús. Una cultura que permitía ir desarrollando cosas en este sentido sobre Jesús. Eso es lo que me parece más sensato, pero eso solo es opinión. No, pues muchas gracias por esa opinión, porque yo traigo como una cruzada por Pablo, porque lo acusan de tantas cosas que dice uno, no, pues pobre Pablo, lo traen como que tú te inventaste el cristianismo, no, que tú, pues por ningún lado. Entonces yo traigo mi cruzada a favor de Pablo y esto viene de alguna forma a apoyar esto, o sea, que él no fue el que inició con esta idea del Dios encarnado. No. Yo no creo que iniciara el cristianismo. Yo creo que se inició después. Bueno. Exacto. Bueno, algún día lo sabremos. Esperemos. Pues aún no hay mucho que investigar, como dice usted, hay mucho que aprender. Y lo bueno de gente como usted es que, aunque tenga una idea, conforme usted va aprendiendo, puede cambiar esa idea y aceptarlo y decir, bueno, estaba equivocado, pero ahora conozco más y ahora sé qué es esto. Y no quedarse con ideas que a veces ya no queremos soltar porque, no sé, algo nos afirma y no queremos, pero es mejor ir evolucionando. Yo, de hecho, pensé al principio que Pablo era el creador del cristianismo. Claro. Pero si me fui leyendo e investigando las cartas, llegué a otra conclusión. Sí, así es, ¿no? Y así pasa. Por eso también lo traía, porque aún muchos dicen, fue Pablo el que, de hecho, hasta muchos en el judaísmo, pues no quieren a Pablo porque dicen que él fue el que trajo todo esto. Pues, no, pues una de mi cruzada. Deberían amarlo porque fue un propagador del judaísmo, en mi opinión. Así es, doctor. Otra cosa es su personalidad, sobre la que se puede hablar mucho. Pues sí. Pero en cuanto a su papel como fundador del cristianismo... Bueno, pues muchas gracias, doctor, por haber aceptado esta charla tan interesante. A ti por invitarme. Espero haber sido concreto y no haberme ido mucho por las ramas. Bueno, a mí me pareció muy claro y a veces es bueno irse por las ramas para dar un contexto mejor a nuestro argumento. Para mí estuvo perfecto. Vale. Muchas gracias. A los que nos están viendo, recuerden dejar en los comentarios sus ideas acerca de este tema. Les pido también que no crean todo lo que se expone en este canal, hagan su propia investigación y ya con base a eso, pues tomen sus decisiones sobre ese tema. Y pues tampoco se nos vayan a venir a atacarnos porque no se trata de desdivinizar a Jesús, sino que comprendamos este proceso pues que se dio en la religión, ¿verdad? Una vez más, gracias y espero que se repita, doctor. Gracias y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los que vieron este video. Recuerden darle like, compartirlo, suscribirse también al canal, me hacen mucho bien. Nos vemos pronto. Shalom.